¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de tu canal de René Domínguez. Antes que otra cosa, quiero agradecer a mis miembros de canal. Tengo dos miembros de canal en este momento. Es Jonathan, que es nivel Golden. Muchas gracias, Jonathan. Y Diana, que es nivel Premium. Muchas gracias a los dos por unirse a los miembros de canal de René Domínguez. Y si tú te interesa formar parte de los miembros de este canal, te invito a unirte a través del botón Unirme. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un tutorial sobre la resolución de algunos ejercicios básicos sobre el uso de arreglos. Vamos a empezar con el primer problema, que se llama filtrando múltiplos. Dice, descripción, escribe un programa que lea una secuencia de n enteros y un entero k y se reimprima la secuencia dada, reemplazando los enteros que no son múltiplos de k por una x mayúscula. Dice, como entrada vas a recibir un número entero seguido de n números enteros y un entero k. Puedes suponer que todos los enteros están dentro del rango entre 1 y 100. De salida va a imprimir la secuencia leída de los números con los elementos que no son múltiplos de k reemplazados por una x mayúscula. Y aquí nos da un ejemplo de una entrada y una salida. Y bueno, también mencionar que este video va dirigido para alumnos del grupo 203 de la carrera de técnico en programación de CECITEM Tecámac, de la asignatura de programación estructurada. Entonces vamos a ponerle aquí filtrando múltiplos, ahí está. Vamos a guardar este algoritmo, filtrando múltiplos. Y vamos a crear aquí una carpeta que se va a hacer de arreglos. Filtrando múltiplos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a primero analizar el problema. Tenemos que solicitar primero un número. Entonces vamos a definir n como entero. Y después vamos a leer el valor de n. Ahí está. Después de leer el valor de n, vamos a solicitar n números. Entonces para esto sí vamos a ponerle un array. Vamos a ponerle array n. O arreglo. Entonces vamos a definir un arreglo como entero. Y luego le vamos a poner su dimensión, que es del arreglo. Va a ser de tamaño n. Y después de esto vamos a definir cómo vamos a leer los n valores. Para esto vamos a utilizar la función o el comando para. Y lo insertamos aquí. Necesitamos un iterador, definir una variable que voy a llamarle la variable i. Y aquí vamos a poner i. Va a iniciar en la posición 0 y va a llegar hasta n-1 con paso de 1 en 1. Y vamos a leer el primer valor, leer el arreglo, y lo vamos a guardar en la posición i. Y aquí está, como son los arreglos, pues ya les había explicado, bueno, los arreglos se empiezan con el índice 0. Por ejemplo, si aquí n vale 5, se va a crear un arreglo de tamaño 5. Vamos a arreglarlo aquí. Va a crear un arreglo de tamaño 5, de dimensión 5, y tenemos que ir en cada espacio desde la posición 0 hasta la posición 4, que sería 5 menos 1. Entonces vamos leyendo y vamos guardando los valores en cada una de esas posiciones del array. Así sería. Para explicarlo gráficamente, vamos a abrir aquí un Paint. Y bueno, vamos a poner aquí qué es lo que haría, qué es lo que pasaría. Vamos a suponer que n es igual a 5. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, tenemos que aquí, vamos a dibujar aquí, que en teoría se crearía un arreglo de tamaño 5. De tamaño 5. Entonces vamos a poner aquí. Y vamos a suponer que hasta ahí serían las posiciones. Y entonces este sería la posición 0. Este es la posición 1. Este es la posición 2. Esta es la posición 3 y este sería por último la posición 4. Vamos a arreglarlo. Ahí estaría. Entonces, por eso es importante que el iterador del para, la posición i, que va a representar mi posición,
es esto. Entonces, este es el arreglo. Nada más que un poquito chueco. El arreglo de tamaño 5, porque n vale 5. Y aquí se va a guardar, por ejemplo, aquí en arreglo, aquí sería arreglo, la posición 0, y ahí va a almacenar la posición, vamos a decir que va a almacenar un valor en la posición 0. Y la idea es que aquí va a almacenar otro valor en la posición 1, otro valor en la posición 2, así también se pondría, y otro valor en la posición 3, y por último otro valor en la posición 4. Y ahí se ven los 5 valores. Si empezamos desde 0 se ven los 5 valores. Esta es la posición arreglo 0, arreglo 1, arreglo 2, arreglo 3, arreglo 4. Es decir, aunque n sea 5, el último valor de nuestro arreglo es n, o está representado con n menos 1. Para que entiendan esta posición, vamos a ponerlo ahí. Ahí está, n menos 1. Esa es la última posición. Y la posición inicial siempre va a empezar con 0. Eso es lo que hace. Entonces, cuando les vamos diciendo compara, vamos a recorrer, vamos a preguntar por cada uno de estos valores y lo vamos a almacenar en cada una de esas posiciones. Después de que ya preguntamos, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo arreglo. Vamos a recorrer el mismo arreglo, pero ahora vamos a preguntar si es múltiplo de k. Aquí es donde también tenemos que leer primero k. Vamos a definir la variable k. La vamos a leer aquí, leer k, que es lo que menciona el problema. Vamos a ponerlo aquí. Ahí menciona la variable k. Y después vamos a volver a recorrer el arreglo y vamos a preguntar que si, y vamos a poner aquí, que si la posición del arreglo y es módulo de k es igual a 0, entonces va a escribir una, sin saltar, una X mayúscula. Ahí está. Y bueno, aquí le vamos a poner un si no es múltiplo, entonces le vamos a decir que escribir sin saltar lo que esté en la posición del arreglo, que sería el arreglo y. Ahí está. Ahí sería todo nuestro problema y vamos a probarlo. Voy a guardar. Entonces se define así, miren. Ahí sí está. Primero se lee el valor de n, que en este caso nos da que es 5. Y después se lee cada uno de los valores, de los 5 valores, que es 1, 2, 3, 4, 5. Con esto vamos a leer del 1 al 5. Después se lee k, que aquí en este caso en el ejemplo es 2. Después de que leer los 3 valores, bueno, el valor de n y luego los n valores y luego k, hacemos esta función o comando para recorrer nuevamente el array y verificando si es múltiplo. ¿Cómo sabemos que si es múltiplo? Tomando el valor que está en la posición del arreglo y verificando si el residuo o si es divisible entre k, y si el residuo es 0 significa que es múltiplo. Y pues, si es múltiplo queremos que imprima una k. A ver, déjame ver si que no son múltiplos, entonces aquí sería diferente. Entonces vamos a ponerlo así. Aquí estamos. Ahí está, diferente de 0. Aquí muy importante, no había leído bien, que es que no son múltiplos de k. Entonces, si no son múltiplos de k, significa que su residuo es diferente de 0. Entonces ahí va a imprimir x. Y los que sí son igual a 0 va a imprimir lo que hay en el array. Vamos a probarlo. Vamos a guardar. Corremos. Vamos a poner aquí que primero 5. Y luego vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Y luego vamos a imprimir el valor de k, que es 2. Y ahí vemos que nos va a imprimir. Nos imprime x, 2, x, 4 y x. Lo cual es correcto. Nada más ahí, por ejemplo, faltaría aquí un espacio. Podemos imprimir un espacio aquí. Y acá también. Aquí un espacio. Volvemos a probar. Ahí está.
Volvemos a probar y ponemos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego el 2 nos imprime x2, x4, x, lo cual es correcto con el ejemplo que nos está mostrando. Y bueno, hasta aquí sería el primer algoritmo. Vamos a pasar al segundo. Y nos dice producto punto de dos vectores. Bueno, vamos a empezar. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a llamarlo producto. Producto lo guardamos. Le ponemos producto. Le damos guardar. Y nos dice, escribe un programa que calcule el producto de dos vectores A y B, de n elementos cada uno. El producto punto de los dos vectores está dado por la siguiente fórmula. Y dice, como entrada, un número entero n seguido de n elementos de A y n elementos de B. Puede suponer que los elementos están entre 1 y 100. Y como salida, un número entero que sea el valor del producto punto. Y bueno, vamos a ver aquí. La idea es, en el ejemplo nos da que dice que vamos a suponer que n vale 3. Entonces crea dos arreglos. Este es el arreglo A y este es el arreglo B. Cada uno es de 3 elementos. Y lo que hace es combinar tanto los elementos de A como los elementos de B. Los va multiplicando y los va sumando. Por ejemplo, multiplica 1 por 4 más 2 por 5 más 3 por 6. Y todo esto nos da resultado igual a 32. A eso se le conoce como, en teoría, el producto punto. Entonces vamos a hacerlo. Para esto vamos a definir primero la variable n que vamos a utilizar como entero. Ahí está. Y vamos a leer n. Ok, una vez que ya le definimos n, vamos a definir tanto el arreglo A y el arreglo B como entero. Y vamos a ponerle su dimensión. Dimensión de A va a ser igual a n. Y lo voy a poner por separado la dimensión de B. B sería por separado n. Ya tenemos la dimensión de A y de B. Los dos son del mismo tamaño. Lo que hacemos es después, posteriormente, vamos a utilizar la función para preguntar por los n elementos de A y los n elementos de B. Lo voy a hacer por separado para evitar confusión. Entonces voy a utilizar un iterador. Vamos a poner que el iterador va a ser i y para recorrer el arreglo A y j para recorrer el arreglo B. Entonces vamos a ponerle aquí i. Igual empezamos por la posición 0 y la posición final siempre va a ser n-1. Va a ir de 1 en 1, entonces de paso 1 en 1. Vamos a cerrar este también, para que se pueda apreciar todo nuestro algoritmo. Y aquí lo que vamos a hacer es leer cada uno de los elementos de A. Ahí está. Y lo vamos a repetir exactamente el mismo código para leer todos los elementos de B. Entonces nada más le vamos a cambiar aquí B. Si notan, como son del mismo tamaño de n, entonces va a ir de 0 hasta n-1, ambos de 0 hasta n-1. Solamente que aquí se van a almacenar los valores en A y acá se van a almacenar los valores en B. Aquí puede ser la variable j para evitar confusión, que sea una variable diferente. Y después de que ya tenemos hasta aquí en este paso ya tendríamos la lectura de n, la lectura de A y la lectura de B. Ahora falta hacer este proceso de esta operación para obtener el resultado de 32. Para eso lo que vamos a hacer es otra función para. Puedo poner otro iterador como vamos a poner iterador t. Y voy a crear otra función para donde vamos a recorrer ambos arreglos. Y mi iterador va a ser t. Y cada que voy recorriendo, en este caso vamos a poner aquí una variable que va a ser el producto, que es la que me va a guardar el resultado. Producto índice bueno, aquí le voy a poner resultado. Ahí está. Y por aquí le voy a definir su valor inicial, también muy importante. Resultado. El resultado va a tener un valor inicial de 0. Ahí está. Ahora, vamos a recorrer igual de 0 hasta n-1, pero ahora vamos a recorrer ambos arreglos, el arreglo A y el arreglo B. Este se pone igual a 0 para definir que tenga un valor asignado, para evitar que se confunda con otro valor. Ahora vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es resultado es igual a
resultado más, y aquí viene la multiplicación que debemos de hacer, al final debe de ir punto y coma, y vamos a multiplicar lo que tenemos en la posición T del arreglo A por lo que tenemos en la posición T del arreglo B. ¿Qué significa que sea la posición T? Bueno, la primera posición es la posición 0. Entonces, lo que tiene en la posición 0 va a ser el del 1 en el arreglo A. Y lo que tiene en la posición 0 del arreglo B es 4. Entonces los multiplica 1 por 4, 4. Y eso se lo suma al resultado. Y ese sería el nuevo resultado. El resultado inicialmente vale 0. Entonces va a ser 0 más la multiplicación de 1 por 4 va a ser 4. Entonces el nuevo resultado adquiere el valor de 4. Al pasar a la segunda posición, lo que va a hacer es multiplicar 2 por 5, me da 10, más el valor actual que tenía el resultado es 4, serían 14. Y hace lo mismo, 3 por 6, 18, más 14, me da 32. Y al último lo que vamos a hacer es escribir el valor de resultado. Escribimos el valor del resultado. Vamos a verlo si es que funciona. Vamos a ver. Ahí se ve todo perfectamente todo el algoritmo. Y vamos a probarlo con los valores que vienen aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. No viene gráficamente descrito porque así es la entrada como tal, pero nosotros tenemos que entender que es así. 3. Y luego leemos los 3 valores de A, que sería 1, 2, 3. Y luego los 3 valores de B, que serían 4, 5 y 6. Lo leemos y al final nos da 32, tal como lo explica aquí en la salida, nos da 32, lo cual quiere decir que se hace estas operaciones. Si quieren ser más explícitos a la hora de entender qué es lo que está pasando, bueno, pues pueden poner aquí el de escribir y podemos poner introduce n, ¿no? Aquí, por ejemplo, también puedes poner aquí algo que te diga escribir, introduce valor de arreglo A. Y aquí podemos imprimir, concatenarlo con una variable que sería la variable i, por ejemplo, .com. Entonces, esto mismo lo puedo hacer para acá para que se pueda denotar y sea más explícito a qué nos estamos refiriendo. El arreglo B. Aquí sería J. Y podemos ver qué es lo que está pasando. Miren, por ejemplo, ahora lo volvemos a correr con estos elementos. ¿Y qué me dice aquí a la hora de correrlo? Bueno, introduce n, ¿no? ¿Cuánto vale n? 3. Luego me dice, introduce el arreglo, bueno, el valor del arreglo a 0. Entonces aquí voy a introducir 1. Luego me dice a 1, 2. Luego a 3, 3. Luego ya me pregunta por los valores de b, que serían, por ejemplo, 4, 5 y 6. Y ya me saca el 32. Ese 32 sale de, aquí viene la descripción gráfica de qué es lo que hace. Multiplica 1 por 4, luego lo suma a 2 por 5, más 3 por 6 y nos sale 32. Pero eso ya lo hace esta operación. Hay que analizar cómo lo hace. Vamos a pasar al siguiente algoritmo de arreglos. Vamos a pasarlo aquí. Aquí está, dice ignorando los últimos elementos. Entonces le vamos a llamar ignorando. Ok. Le vamos a guardar. Y aquí le vamos a decir, por ejemplo, a ver, vamos a leer el problema. Dice, dado un arreglo de n enteros y un entero k, escribe un programa que imprima el arreglo ignorando sus últimos k elementos. Un arreglo como entrada recibe un entero n seguido de n elementos del arreglo y después un entero k. Puede suponer que k está entre k y n son mayores a 0 y menores a 1000. Y que k es menor a n. Eso es muy importante. Los elementos del arreglo ignorando sus últimos k elementos. Eso es como salida. Y bueno, aquí nos ponen ejemplo de, por ejemplo, n vale 5. Bueno, así es la entrada. N, después n elementos, si es 5, 5 elementos y después k. Y después imprime los elementos del arreglo, pero como le puse aquí 2, va a quitarle los últimos 2 elementos. Entonces vamos a empezar con esto. Definir n como entero. Después aquí le vamos a poner leer n.
que es lo primero que nos pide. Y después nos dice, bueno, que tenemos que preguntar por n elementos. Entonces vamos a preguntar por el arreglo de n. Bueno, aquí dice arreglón. Bueno, arreglo, vamos a poner arreglo. Definimos la dimensión del arreglo, va a ser tamaño n. Ahí está, arreglo n. Y luego con la función para, aquí le voy a, la función, el comando para, volvemos a preguntar, vamos a definir una variable i, que es para utilizar nuestra función para. Y vamos a empezar desde 0. El valor final va a ser n-1, va a ir de 1 en 1. Y luego vamos a leer el valor de cada uno de los elementos del arreglo con arreglo y la posición i. Con esto lo que vamos a hacer, con esta parte, lo que estamos haciendo es leer los n elementos. Primero vamos a preguntar por n, después vamos a preguntar por los n elementos con este arreglo. Y los vamos a almacenar en el arreglo, que es de tipo entero. Después nos dice que hay que leer k. K, ahí está, lo definimos y luego lo leemos. Y bueno, ya nomás lo que tenemos que hacer es aquí preguntar si se cumple esta condición que nos dice aquí, que k debe ser menor a n. Si k es menor a n, entonces que se ejecute lo que vamos a poner a continuación, que es leer. Vamos a ponerle otro para. Vamos a ponerle una variable diferente que sea, por ejemplo, j, ahí está. Y vamos a ponerle j, que empiece en 0, que vaya hasta n-1, que vaya de 1 en 1, y aquí es donde vamos a hacer este par de elementos. Si k es menor a n, quiero imprimir los elementos del arreglo, sin saltar. Arreglo. Y va a ser con el iterador j. Pero ahorita van a checar que con esto no se acaba el problema. Aquí nomás vamos a exprimir un espacio después de esto. Y vamos a probarlo con los elementos que nos da aquí. ¿Qué pasa? Simplemente lo corremos. Introducimos el valor 5. Y después nos va a pedir los 5 elementos, que serían 7, 4, 1, 8 y 9. Después el valor de k, que es 2. Y después me imprime todos los elementos. Pero al ser este valor de 2, de k, ya no me tendría que imprimir los últimos 2 elementos, que sería el 9 y el 8. Ahorita me vuelvo a imprimir todo el arreglo, que es 7, 4, 1 y 8. Esto es lo que hace esta función, que sí imprime todos los elementos. Ahora, ¿cómo hago para que ya no imprima? Bueno, simplemente, como este es mi elemento final, n-1, ahora le voy a decir que mi elemento final sería menos k. Menos k. Volvemos a correr para verificar el funcionamiento. Reiniciar. Y ahora vamos a introducir 5, 7, 4, 1, 8, 9. Y luego 2. Y se le supone que nos debe dar de salida 7, 4, 1. Y lo cual es correcto. Es decir, ya al restarle aquí a este que vaya de 0, del elemento 0, hasta el último elemento que era este, ahora le estamos restando menos k. Y al restarle menos k ya no va a llegar hasta el final, sino va a recortar los últimos elementos. Eso es lo que hace. Ya no los imprime. Entonces ya está correcto y así llegamos a nuestra solución de este problema. Nada más esta validación de que siempre y cuando k sea menor a n. Si no se cumple, aquí ya podemos poner otro mensaje que no haga nada. Y simplemente no va a hacer nada. Si k es mayor a n, no va a hacer nada. Bueno, vamos con el último problema. Es el agua y aceite. Ahí está el problema. El agua y aceite. Y vamos a ponerle nuevo problema. Agua, aceite. Aceite. Lo guardamos. Agua, aceite. Aceite. Lo guardamos. Ahí está. Y vamos a empezar. Bueno, nos dice
el maestro de Santiago odia ver los números pares e impares juntos, así que le pidió a sus alumnos de informática que hicieran un programa que los separa. Y bueno, como entrada recibe un número n y abajo n números, o sea, puede ser cualquier cantidad. Y como salida los números, debe dar primero los n números pares, seguido de los n números impares. Es decir, lo que hace es, recibe, por ejemplo, n vale 5. Después tú puedes escribir cualquier serie de números. En este caso están revueltos pares con impares. Y lo que debe hacer el programa es primero imprimir los pares y después imprimir los impares. Eso es lo que debe de hacer. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a definir n como entero, que es primero es el valor que vamos a leer n. Después vamos a definir un arreglo, que es donde vamos a guardar ahí los valores. Lo vamos a definir como entero y le vamos a poner la dimensión, que va a ser arreglo igual a tamaño n, ¿no? Y ahora para leer los n valores utilizamos la función para y vamos a declarar otra variable acá arriba que sería arreglo i. Siempre me gusta la i, entonces ahí está. Y va a empezar en 0, su valor final va a ser n-1, va a ir de 1 en 1, y si ven la misma forma de utilizar para, la utilizamos para leer los valores de un arreglo que se van a guardar en un arreglo. Es la misma fórmula. Y bueno, ahí está. Ya con esto estamos leyendo los n valores. Es decir, primero leemos el valor de n, que es en este caso el 5. Y después vamos a leer los n valores. Lo hacemos con esta función para. Vamos a leer el 2, el 7, el 8, el 9 y el 12. Y ahora nos falta ver cómo lo vamos a imprimir. Entonces, para imprimirlo es bastante sencillo. Únicamente lo que tenemos que hacer es aplicar la lógica. Y mi lógica me dice, bueno, podemos hacer una especie de función difícil, complicada aquí para separarlos, ordenarlos. Podemos hacer una especie de método burbuja para ordenar los pares de los impares. Pero la otra es mucho más sencilla, que es simplemente los voy a imprimir primero los pares. Imprimir primero los pares. Y después de imprimir los pares, voy a imprimir los impares. Y ver cómo lo vamos a hacer. Podemos reutilizar nuestra función para. Quitamos este. Y únicamente le voy a poner un si entonces. Sí. Y le vamos a preguntar si el valor del arreglo en la posición i es módulo 2 igual a 0. Entonces quiero que imprimirlo. Escribir arreglo en la posición i, coma, espacio, espacio. Así. Este nada más simplemente es para que no lo imprima junto. Y además que sea sin saltar. Ahí está. Entonces vean, con eso le voy a decir, lo que estamos haciendo es recorrer el arreglo y preguntando si el elemento del arreglo es módulo 2. Si es igual a 0, significa que este número que se encuentra en esa posición del arreglo es par y por lo tanto lo tiene que imprimir. Y lo que va a hacer esto es que va a ignorar los impares. Y simplemente para los impares copiamos la misma función para, lo pegamos, recorremos el mismo arreglo, pero ahora le ponemos aquí que sea igual a 1. Si es igual a 1, significa que este número es impar. Entonces, por lo tanto, esto lo que va a hacer es primero imprimirlos, va a recorrer el arreglo, pero va a imprimir solamente los pares. Y este de acá va a recorrer el mismo arreglo, pero va a imprimir solamente los impares. Entonces, y ya los va a imprimir juntos. Vamos a probarlo. Entonces, con el ejemplo que viene aquí, bastante sencillo, pero se tiene que probar con más casos a veces, ¿no? Es 2, 7, 8, 9 y 12. Y en teoría la salida que nos indica aquí debe ser primero 2, 8, 12 y luego 7 y 9, que son impares. Y así es como funciona. 2, 8 y 12 y después 7 y 9. Y bueno, hasta aquí sería este último problema. Este lo podemos probar con demás situaciones. Por ejemplo, no sé, 3 números y podemos poner 1, 2 y 3 y debe imprimir primero el 2 y luego el 1 y el 3. Y así sí funciona.
Entonces, hasta aquí sería el último algoritmo, la última resolución de este problema. Son 4 problemas básicos del uso de arreglo. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Si tienes alguna duda, déjalo en caja de comentarios. Y bueno, te invito también a darle like a este video, a seguirme. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.